Ok, muy buenas noches con todos, mis queridos amigos, colegas, compañeros de trabajo. Sé que aquí tenemos personas de todas las especialidades en cuanto al gremio médico, al gremio de los trabajadores de la salud. Tenemos médicos, enfermeras, tenemos auxiliares de enfermería, tenemos también terapistas respiratorios, fisioterapistas. Bueno, bienvenidos de parte de Corfumed, Corporación Futurista Médica. Damos inicio a las sesiones de capacitación médica continua. Bienvenidos a todos, todos con los brazos abiertos de parte de la empresa, ¿no? Con ustedes, su servidor. Mi nombre es el doctor Olger Muñoz, médico emergenciólogo. Hoy voy a estar con ustedes en cuanto a la parte moderadora de nuestro evento. Y bueno, esperemos tener esta sinapsis entre todos y poder llegar a ustedes y poder tener asimismo cerrar el circuito y poder tener respuestas a sus preguntas, a todas sus preguntas, ¿ok? Y dudas. Bien, con ustedes tenemos acá a un profesional experto en medicina de emergencias y desastres. Él es especialista graduado en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, el doctor Julio Velázquez, ¿sí? Mi gran colega, una trayectoria increíble. Él en su hoja de vida tenemos para saber, él es proveedor de BLS, ACLS, PALS, ATLS, PHTLS, que es Hospital Trauma Life Support, FC3, y tenemos también de ALSO, ¿no? Y también él, tengo entendido, Julio, que también fuiste instructor, ¿no? De soporte vital básico, soporte vital avanzado y de soporte vital avanzado pediátrico también, ¿no? Avanzado cardiovascular adulto y pediátrico, sí, no me equivoco, mi gran amigo. Sean ustedes bienvenidos nuevamente y bueno, durante el curso de estas charlas nosotros vamos a ir dando ciertos tips y ciertas eh, 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 plataformas o dando ciertos spots para que ustedes puedan ver los siguientes o lo que está por venir, ¿no? De parte de Corfumed. Se vienen cosas increíbles, talleres presenciales y tenemos también más webinar para dar a ustedes gratuitamente y tenemos con certificación, ¿ok? Bien, al final de las charlas nosotros haremos pausa para poder hacer preguntas y respuestas. Eh, Tenemos el tiempo tranquilamente para conversar de todo lo que es trauma, ¿no? Traumatismo en sala de emergencia, señores. Se viene ahora con ustedes el doctor Julio Velázquez. Julio, bienvenido, querido amigo, y te dejo aquí en la plataforma para que puedas disertar. Muy buenas noches, Olger. Gracias por la presentación. En principio, pues, contento por la invitación recibida, ya que más que una exposición, presentación o algo por el estilo, es un conversatorio y ponernos de acuerdo y dar nuestras opiniones sobre lo que es el trauma, sobre lo nuevo que se puede hacer, sobre las distintas maneras que podemos tener de abordaje y bueno, hasta para salir un poco de lo que es el COVID que hemos hablado hasta de más en todo este tiempo. Y bueno, muchas gracias por la invitación, pues, y vamos a tratar de conversar, a presentar cosas relativamente sencillas, que son claves y que pueden hacer la diferencia en el pronóstico y en la sobrevida de nuestros pacientes. Teniendo en cuenta que hablar de trauma es algo que es bastante complejo, bastante largo, que deberíamos hablar en principio de cinemática y todo lo demás, pero básicamente vamos a tratar de hacer un enfoque sistemático, un poco abreviado, un poco sencillo de lo que es el paciente una vez que nos llega a nosotros. Si me están escuchando o hay algún problema
en el sonido pues me comunican y vamos a tratar de avanzar lo más pausado y que queden un poco claras las cosas que vamos a mencionar. Ok, Julio, sí te escuchamos. Muy bien, entonces como les decía, pues vamos a hacer una especie de conversatorio del manejo de trauma. Jorge me presentó ampliamente, entonces vamos a iniciar. Alrededor del mundo, nosotros tenemos que existen más de 5.8 millones de muertes en cuanto a lo que es trauma, ¿sí? Siendo la causa principal de estas muertes lo que son los accidentes de tránsito que ocupan más de 1 millón de muertes, lo cual nos daría que mueren alrededor de 9 personas por minuto por lesiones traumáticas. Un dato mucho más preocupante y escalofriante son las personas que quedan con secuelas o lesiones, que oscilan entre 20 y 50 millones de personas al año. Y es muy importante el manejo sistemático y el enfoque que nosotros hagamos de nuestro paciente, porque puede significar o ser la diferencia entre que el paciente nuestro quede con secuelas o si las va a tener, que sean lo mínimo posible. El texto guía o la información guía o el texto madre de lo que es el manejo del trauma a nivel mundial es el ATLS, como seguramente ya lo han escuchado. Este ATLS ya en la actualidad pues es un texto ampliamente dominado y conocido. Sin embargo, cuando recién inició a divulgarse, tuvo mucha resistencia o muchas críticas, por decirlo de alguna manera, porque es una forma diferente de ver la medicina, de abordarlo, por decirlo de alguna manera, ya que se basa en 3 principios atípicos de lo que son la medicina tradicional o como hemos venido manejándonos previamente. ¿Sí? Se trata en principio, como punto 1, la mayor amenaza para la vida. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una lesión en el cuello, que es un hematoma que es expansivo y le va a obstruir la vía aérea, ¿sí? Y además yo tengo un trauma cerrado de abdomen, yo debo tratar en principio la lesión de vía aérea porque me va a obstruir y mi paciente va a ser y no va a poder seguir respirando. Entonces nosotros vamos a tratar primero lo que es de mayor riesgo para la vida. En este caso sería A. En segundo punto, nos indica que no debemos esperar o no debemos demorar nuestra intervención hasta tener un diagnóstico definitivo. Mismo ejemplo, nosotros sabemos que se va a dar una obstrucción de la vía aérea. No sabemos qué vaso esté lesionado, no sabemos qué más tenemos, pero tenemos ubicado el problema y debemos intervenir. ¿Cuál es la intervención? Pues la intubación en este caso. Y una historia detallada del paciente o del caso como tal no es necesaria o no es imprescindible para nosotros tener identificadas y tratar las lesiones agudas que pueden poner en riesgo a nuestro paciente. Existen varios esquemas de lo que puede ser un triaje prehospitalario, pudiera ser un triaje de manejo de trauma. Esto es más que nada usado en países o en lugares donde existe una buena comunicación, una buena organización entre lo que es la prehospitalaria y la parte hospitalaria propiamente dicho. Acá aún en esa parte o en esa fase estamos iniciando, estamos un poco lejos, si bien se han tenido muchas, se ha evolucionado mucho en estos últimos años, igual nos falta bastante. Pueden haber, como les dije, varios sistemas de triaje que se hagan prehospitalariamente y muchas cosas que se valoran, porque teóricamente nuestro paciente debe ir a un centro de trauma que le pueda resolver. Mismo caso, mismo paciente. Yo tengo a 50 metros un centro de salud y tengo a qué sé yo, 15 kilómetros, un hospital de segundo o tercer nivel. Este paciente, ¿yo dónde debería llevarlo? Pues yo debería llevarlo al hospital de segundo o tercer nivel, porque es donde me le van a solventar o me le van a solucionar lo que compromete su vida. Porque en el centro de salud, si bien tengo un profesional, a lo mejor no tengo los insumos y los recursos adecuados. Entonces, todos los sistemas de triaje y todas las organizaciones van dirigidas a su razón de llevar al paciente al centro que le pueda resolver la patología como tal. Existen muchas variantes de estos triajes, sin embargo, existen 3 cosas que debemos valorar siempre, que es la escala de coma de Glasgow, que es la presión arterial sistólica y que es la frecuencia respiratoria, ya sea para taquipnia o bradipnia.
En todos los programas o en todas las revisiones de todos los life support que vemos, ya sea ACLS, BLS, ATLS, PHTLS o cualquiera de estas variantes, siempre nos enseñan a tener un enfoque sistemático y en todos esos textos siempre se trata ABCDE. Sin embargo, en trauma se ha adicionado lo que es la X, y la X constituye el primer eslabón o la primera parte de la cadena. ¿Por qué esta variante en comparación a los otros esquemas de valoración o de tratamiento en otro tipo de patologías? Por la sencilla razón que la idea es tratar primero lo que nos puede matar primero. Y lo que nos puede matar primero en un trauma es las lesiones exsanguinantes, ¿sí? Porque nos pueden llevar a un choque hipovolémico y a que el paciente pueda fallecer en un lapso no mayor a 3 minutos, si no controlamos un sitio de sangrado o de hemorragia que sea evidente, ¿sí? Entonces, por eso en trauma, lo primero que se valora es la X, que son las lesiones exsanguinantes. Y luego pasamos a A, a B y a todo el esquema que hemos tenido siempre. ¿Por qué? Porque X te puede matar antes que A, ¿sí? A te puede matar antes que B y así sucesivamente. Inicialmente debemos nosotros mantener esta estructura porque debemos adquirir un conocimiento que sea vertical, de manera organizada. Sin embargo, cuando ya tenemos un poco de expertise y conocemos de una manera adecuada toda esta organización, pues nosotros podemos trabajar de manera horizontal, es decir, podemos tratar varias cosas al mismo tiempo. Si mi paciente tiene una lesión en B, que sé yo, un neumotórax a tensión, por poner un ejemplo, yo no voy a perder tiempo buscando dónde le puedo poner un torniquete en una lesión que o no la tiene o es poco importante. Entonces esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Inicialmente lo manejamos de manera vertical, sin embargo, cuando ya tenemos la estructura y tenemos bien organizado nuestro conocimiento, lo podemos manejar de manera horizontal, es decir, que vamos tratando varias cosas al mismo tiempo. Vamos ahora a la parte de valorar A. Vamos a presentar dos formas o dos estructuras, cualquiera de las dos son válidas. Vamos a presentar el XABCD y vamos a presentar el que está de moda después de lo que es la guerra de Afganistán y todo lo demás, que es el protocolo March. Ya lo vamos a revisar también. Entonces, en A nos interesa saber cómo está nuestra vía aérea. No hay que hacer muchos exámenes o muchas valoraciones que sean muy complejas. Con preguntarle a nuestro paciente cómo se encuentra y que nuestro paciente sea capaz de respondernos, de mantener una oración sin dificultad o sin imposibilidad, nos quiere decir que la vía aérea de nuestro paciente está permeable. Todas las demás acciones o oraciones que nosotros hagamos pueden ser redundantes o de poco valor en este momento porque nuestro paciente habla con claridad, quiere decir que su vía aérea como tal está despejada. El signo capital de la obstrucción de vía aérea inferior pues es el estridor, ¿sí? Si el paciente tiene estridor, nuestro paciente tiene obstrucción de la vía aérea, eso no existe otra patología que lo pueda generar. Y cuando tenemos un paciente que ha tenido una lesión en boca, que está sangrando o algo por el estilo, empieza a acumularse esa sangre y empieza a hacer una especie de gorgoteo, lo cual nos indica que a lo mejor tenemos que succionar a nuestro paciente, posicionarlo de una mejor manera. Y siempre lo más efectivo suele ser lo más sencillo. Entonces, a lo mejor solo con posicionarlo de una mejor manera a nuestro paciente, alcanza. Teniendo en cuenta también como punto clave que si el paciente está con un problema o alguna dificultad y adopta una posición en la cual él se siente mejor, en la cual él puede respirar mejor, no debemos, por lo que nos han enseñado, como nos hemos formado, cambiarle de posición, porque el paciente adoptó esa posición de manera compensatoria y es capaz de respirar bien en dicha posición. Y movilizarlo puede ser contraproducente para el paciente. ¿Qué problemas se presentan generalmente al valorar la vía aérea? Que no se evalúa, no se valora de manera adecuada, que no se identifica o no se reconoce que nuestro paciente requiere alguna intervención como tal. Si fuera algo un poco complejo, no somos capaces de establecer una vía aérea definitiva, ¿sí? Y algo que no solo pasa en trauma, ni en su centro de salud, el centro de salud, el hospital, primero, segundo, tercer nivel, pasa en todos lados, es que generalmente no se tiene un plan alternativo para la vía aérea. Recomendación, cuando vamos a manejar vía aérea debemos tener plan A, plan B, plan C, de acuerdo a nuestras posibilidades.
Si somos un hospital que tiene de todo, pues vamos a tener nuestros videolaringos, nuestros fibros, fibroscopio, vamos a tener nuestro cirujano para hacer una vía aérea, quirúrgica o lo que fuera. Y si no estamos en un sitio de estos, pues sí o sí al menos dos opciones o dos planes debemos tener, que creería yo que en todo centro o en todo sitio somos capaces de poder optar por al menos dos planes. ¿Existen recomendaciones para valorar o escalas predictivas de vía aérea? Eso yo lo tomaría con pinzas realmente, ya que una cosa es tener un paciente que nos da tiempo, que lo podemos valorar con anticipación. Les pongo un ejemplo, un paciente que nosotros vamos a operar para una cirugía programada, le vamos a hacer el malampate, le vamos a hacer cualquiera de las valoraciones que nosotros consideremos. Sin embargo, un paciente que nos viene en muy malas condiciones, con compromiso de la vía aérea, que tiene sangre, que tiene dientes que no están en su posición y todo lo demás, es medio complejo pedir que le hagamos nosotros escalas predictivas para vía aérea. Sin embargo, pues aquí les dejo una de las más usadas, que es la escala Lemon, que pudieran utilizarla. Sin embargo, pues recomendación, ya que no les da el tiempo, en los pacientes críticos, en los pacientes graves, lo que hay que tener es al menos dos planes de vía aérea para el manejo de nuestro paciente. Al momento de nosotros valorar A, también vamos a hablar la parte de columna cervical. Eh, Existían o existieron siempre recomendaciones que a todo paciente con trauma hay que ponerle inmovilizador cervical, que hay que tener mucho cuidado. En realidad nunca existieron estudios que indicaran a ciencia cierta y con una evidencia contundente que esto fuera cierto. Cada vez hay recomendaciones que van en contra de inmovilizar a todos los pacientes y solo en casos específicos. Sí es necesario tener en cuenta que pueden haber lesiones distractoras, es decir, el paciente le duele el cuello, EVA 6/10, pues tiene una contusión, les pongo un ejemplo, sin embargo tiene una fractura de fémur. Entonces, la lesión distractora va a hacer que a lo mejor no exprese el dolor como se debe o no lo focalice como debería, y lo que va a hacer es que nosotros vamos a realizar maniobras que son un poco bruscas y va a ser contraproducente para el pronóstico de nuestro paciente. En este gráfico existe una recomendación muy buena, que es cómo retirarle el casco a un motociclista cuando sufrió un accidente. Porque como les dije previamente, si tiene una contusión o algo por el estilo y hacemos movimientos abruptos, va a ser contraproducente para el pronóstico del mismo. Y de igual manera, como vemos en el tercer gráfico, debería ser la forma correcta de inmovilizar para que la otra persona proceda a intubar en caso de ser necesario. Así, existen lesiones que nosotros debemos valorar o debemos ver con mucho cuidado, porque pueden ser potencialmente mortales cuando existe lesión de vía aérea, que es el trauma maxilofacial, que es el trauma de cuello y que es el trauma de laringe. Para manejar esto existen muchas opciones, muchas variantes, desde la parte más sencilla, que puede ser una cánula, posicionar a nuestro paciente, un videolaringoscopio, dichosos los que tienen el recurso como tal. En caso de no tener mucha destreza, nosotros para poder manejar una vía aérea, pues una vía aérea muy difícil, algo que tenemos prácticamente en todos los sitios, en todos los centros, pues es una máscara laringea, que es relativamente muy sencilla de colocar. Al ser un dispositivo supraglótico, nos ayuda muchísimo para poder aislar la vía aérea como tal, oxigenar a nuestro paciente de una mejor manera y poderlo trasladar con menor riesgo que si no hiciéramos nada al respecto. Continuando, tenemos la parte de B, en el cual nos vamos a ver nosotros lo que es la parte de la respiración, la parte respiratoria. Ya vimos X, vimos A, ahora vamos a ver B. Una vez más, ¿por qué vemos en esa forma? Porque es que X te mata antes que A y A te mata antes que B, ¿sí? ¿Qué vamos a ver aquí nosotros? La frecuencia respiratoria, que tengamos una expansión torácica simétrica. En cuanto a la frecuencia respiratoria, en un momento que sea un paciente crítico o que el escenario o no nos dé el tiempo, no es necesario contar y decir que tiene 32 respiraciones. Ya con la experiencia nosotros vamos más o menos adaptándonos y sabiendo cuándo nuestro paciente está taquipneico y cuándo no. Vamos a ver la saturación. La saturación es un valor que es bastante relativo, pues, porque si tenemos claro cómo funciona el equipo o el saturador como tal, pues sabemos que nos puede dar
falsos positivos, o valores falsos, perdón, que nos pueden a lo mejor hacer subestimar un escenario. Y de ser posible la ocultación. Al igual que en vía, en A como tal, tenemos ciertas lesiones o ciertos eventos que son potencialmente mortales, que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos el neumotórax abierto. Obviamente ustedes lo van a encontrar como un tórax soplante, con lesiones, van a ver cómo se produce el movimiento de la pared donde está la lesión. Esto es algo que se lo pueden decir muchas veces en teoría o de la forma que sea, pero hasta que no vean uno no se les va a volver a olvidar. ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Perdón, un segundito. ¿Qué podemos o qué debemos hacer nosotros acá? Es colocar un parche, ¿sí? Que tenga... existen parches que son específicos que nos permiten la salida de aire aún estando el parche, pero yo los he leído, los he revisado, pero yo acá nunca he visto uno. Sin embargo, la recomendación está de que los deberíamos o es lo recomendable usarlos. Si no, podemos poner algo que tenga cuatro esquinas como tal y dejamos una que esté liberada, o en su defecto, siendo recursivos, nosotros podemos poner el mismo parche que usamos para hacer una defibrilación, colocamos el parche, eso nos cubre, luego lo podemos mover para evitar que se den complicaciones como puede ser un neumotórax de tensión. Eso toca ser recursivo en el momento donde estemos. Más que nada esto para la parte prehospitalaria. El taponamiento cardíaco, que vamos a ver más adelante, como es muy, muy importante poder hacer una ecografía con las ventanas necesarias. Esto no nos llevaría más allá de unos 90 segundos para poder determinar alguna conducta. ¿Sí? El tórax inestable, que es la fractura de dos o más costillas en dos lugares al menos, para que se produzca una respiración paradójica. El hemotórax masivo, que lo vamos a determinar nosotros cuando al momento de colocar el tubo obtenemos o drenamos más de 1500 ml de sangre, o en su defecto 200 ml hora por 4 horas. Existe también una recomendación de lo que es la autotransfusión. En los pleurobaquios son relativamente modernos, todo lo que drenas viene con un material o un anticoagulante que no permite que esto se coagule propiamente dicho y pudiera conectarse directamente y hacer autotransfusión en lugares en los cuales no tuviéramos acceso a sangre, algo como medida desesperada, medida recursiva, pero bueno, si estamos en un centro de trauma, deberíamos tener sangre. Y aquí nos falta lo que es el neumotórax a tensión. El neumotórax como tal no cuesta la vida, no mata al paciente. Lo que mata al paciente es cuando está a tensión. ¿Por qué cuando está a tensión? Porque lo que va a producir es que desplaza las estructuras hacia el lado no afecto. Como vemos aquí está un poco desplazada la tráquea propiamente dicho, desplaza mediastino, comprime los vasos, impide el retorno venoso, luego esto complica el gasto cardíaco y toda la cascada que se da. Y lo que tenemos que hacer nosotros simplemente pues es drenar la tensión, aunque persista con el neumotórax, porque eso es lo que le cuesta la vida. ¿Qué es lo indicado? Pues hacer una punción con aguja fina. Hasta la última publicación de ATLS se recomendaba que fuera en el segundo espacio, línea media clavicular. En la última recomendación en adultos se recomienda que sea en el quinto espacio, línea media axilar. ¿Por qué se hizo esta modificación o por qué esta recomendación? Porque se evidenció que en algunos pacientes, más que nada los pacientes que tenían sobrepeso, mucho panículo adiposo, la aguja a veces no era capaz de llegar hacia el espacio y drenar la tensión como tal, y los pacientes terminaban lamentablemente falleciendo. En cambio, en el quinto espacio, al ser una zona que tiene menos tejido adiposo, que es la misma zona de seguridad donde colocamos el tubo, pues se obtuvieron mejores resultados. Esto en adultos. En niños se sigue manteniendo la misma recomendación. Siguiendo, vamos a pasar a C. En C es la parte de circulación, siguiendo el mismo principio que mata más rápido a B o C. Entonces, aquí existen cosas que tenemos que ver y que no son de mayor complejidad, que clínicamente podemos determinar nosotros en qué estado está nuestro paciente, como puede ser la frecuencia cardíaca. Nuestro paciente cuando está chocado va a estar taquicárdico, ¿sí? Lo que es la temperatura de la piel, vamos a ver si es un paciente que está frío, si es un paciente que tiene signos de mala perfusión,
la temperatura como tal, el llenado capilar, que es un signo muy importante, que se ha dejado de lado últimamente, pero que recientemente, los últimos 4 años, más o menos, desde la cantidad de estudios que se hacen en sepsis, en choque séptico, ha nuevamente resurgido, pero esto históricamente en semiología nos enseñaron a valorar, simplemente no lo hacemos regularmente. Lo que es el pulso radial, según recomendaciones o según mitos de la medicina, que cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 90, no deberíamos sentir el pulso radial, pero no existe mucha evidencia que esto sea así como tal. La frecuencia respiratoria, nuestro paciente chocado va a estar taquipneico. Recordemos que la taquipnia o la frecuencia respiratoria no solo se eleva por problemas respiratorios, en este caso un problema circulatorio, un paciente chocado debería estar taquipneico. El estado mental, incluso aquí tenemos una tabla que dependiendo del grado de choque, pues nuestro paciente va a tener incluso esta alteración del estado mental. Y la tensión arterial, que seguramente en este caso es uno de los signos vitales o parámetros menos útiles que podemos tener, porque no tiene arte ni ciencia, ni nos ayuda mucho reconocer que nuestro paciente está chocado cuando está hipotenso, porque ya nuestro paciente está en una etapa de choque muy avanzada y es muy evidente, cualquiera que vea la presión y no es normal va a decir que está hipotenso, que está chocado, entonces es relativamente poco útil, pero igual no quiere decir que no debamos mirar. Algo muy importante que se ha cambiado en los últimos tiempos e incluso en la última revisión de ATLS ya se hace un poco más de enfoque. Anteriormente se hacían recomendaciones, canalice 2 días, pase 2000 de solución y todo lo demás. Entonces, algo muy clave, algo muy importante y bastante lógico. Hagamos de cuenta que vemos que tenemos 2 bolsas de sangre. Hagamos de cuenta que una es la que sale del paciente, lo que el paciente pierde. Y si el paciente pierde sangre, ¿qué deberíamos pasarle? Pues sangre. Entonces, ahora, si nuestro paciente está con un choque hipovolémico hemorrágico en un trauma y está perdiendo sangre, pues debemos pasarle sangre. Obviamente, nuestro paciente cuando pierde sangre no es que solo pierde glóbulos rojos, pierde los otros componentes sanguíneos. Por lo tanto, la reposición debe ser de la misma manera. No sirve de nada que nosotros pasemos 8, 10, 12 concentrados globulares y no hacemos nada para pasar el resto de los componentes sanguíneos. Entonces, no se va a activar la coagulación y todo lo demás. Entonces, si a nuestro paciente le pasamos concentrados globulares, debemos pasar, cuando son más que nada que ya se consideran protocolos de transfusión masiva, pues deberíamos pasar 1, 1 y 1. O si no, incluso hay recomendaciones que debemos pasar 1 y 1 y 1. ¿Qué quiere decir 1, 1 y 1? Un concentrado de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas y uno de crioprecipitados, al menos. Si tuviéramos nosotros todos los componentes, pues deberíamos pasar su equivalencia. ¿Qué debemos tener nosotros preparado o listo siempre o pedir que nos despachen en un caso de trauma que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? Pues O negativo. Nosotros podemos pasarle O negativo sin tener tipificación sanguínea y vamos a estabilizar a nuestro paciente, por decirlo de alguna manera, hasta hacer pruebas cruzadas, hasta hacer resolución o todo lo que sea, pero podemos pasar O negativo. ¿Sí? Varios centros tienen protocolos de transfusión masiva, pues que se activan, aunque se los considera cuando pasamos más de 10 concentrados de glóbulos rojos en 24 horas, o en su defecto más de 4 concentrados globulares en 1 hora. Existe literatura que oscila más o menos en valores referenciales o parecidos, pero esto más o menos es lo más aceptado. Como siempre hemos escuchado nosotros, pues existía la triada de la muerte y ahora ya existe un cuarto componente desde algún tiempo para acá que se viene mencionando, que es la hipocalcemia. Entonces, nosotros debemos actuar y sí podemos intervenir en la hipotermia, que más la acidosis metabólica, eso es uno de los componentes de la triada de la muerte, entonces nosotros debemos realizar intervenciones para que esto no suceda, para que esto no se dé. En cuanto a la coagulopatía, ya está ampliamente identificado, determinado, documentado, que grandes cantidades de solución salina, más aún si no son a temperatura óptima, pues favorecen
a que se pueda desarrollar esta coagulopatía. Luego de C, pues vamos a pasar a D. Podemos valorar muchas cosas en D, sin embargo, pues existen cosas que son de valoración inmediata. Una de ellas es pues el Glasgow del paciente. Esto nos va a indicar pues si tenemos un trauma craneoencefálico, la severidad, es decir, leve, moderado o severo, se mide por el Glasgow básicamente. Otra situación que debemos contemplar acá pues es el diámetro pupilar. Un paciente que esté con alteración del estado de conciencia, que tenga un Glasgow menor a 10, menor a 8, y que nosotros veamos que tiene anisocoria, pues nuestro paciente está haciendo signos de herniación, y si no hacemos algo de manera inmediata o de manera urgente, pues nuestro paciente va a terminar falleciendo. Entonces aquí en este sentido, en la parte de D, vamos nosotros a tener lesiones que tenemos que estar pendientes, como son lesiones en el cuero cabelludo. Recordemos que el cuero cabelludo sangra de manera abundante, y si no hacemos una intervención, si no corregimos, si no hacemos por lo menos algo compresivo para que deje de sangrar, nuestro paciente nos puede hacer choque hipovolémico por sangrado en el cuero cabelludo. Vamos a tener lesiones óseas a nivel del cráneo que se pueden acompañar de hundimiento. ¿Sí? Estas lesiones, pues, algunas reúnen criterios neuroquirúrgicos, hay que estar pendiente de eso, y lesiones intracraneales, siendo las principales, más no las únicas en trauma, pues, lo que son el hematoma epidural y el hematoma subdural. Recordemos que generalmente hematoma epidural subagudo o crónico no existe, porque el hacer un sangrado de tipo arterial, decía un maestro mío que los hematomas epidurales crónicos o subagudos solo existen en el cementerio, porque si no intervenimos, pues nuestro paciente va a terminar lamentablemente falleciendo. ¿Sí? Existen imágenes que nosotros debemos hacer sí o sí en nuestro paciente. Luego de D, lo que vamos a hacer nosotros es E, que es que vamos a hacer una exposición de nuestro paciente, vamos a hacer un rolling over para ver si no tiene lesiones, deformaciones, deformidades, perdón, si no tiene dolor en algún sitio que nosotros revisemos, que van a ser claves para que nosotros incluyamos exámenes específicos. Sin embargo, en todo trauma, nosotros deberíamos hacer 3 imágenes al menos para cubrir lo que se indica o lo protocolizado, que son una radiografía de columna cervical, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis. Estas 3 imágenes deberíamos hacerlas de cajón nosotros. Dependiendo de la cinemática del trauma, lo que nosotros estemos sospechando, pues habrá que hacer un FAST, el mal llamado ECOFAST, pero el FAST. Y si tenemos algo de destreza, vamos nosotros a hacer un FAST extendido, que básicamente es cubrir y valorar lo que es la parte pulmonar. ¿Qué ventanas vamos a ver con el FAST? Vamos a hacer una ventana subxifoidea para ver el corazón. No es de valor ni en trauma, ni a lo mejor en otros escenarios, medir, hacer tantos cálculos en la parte crítica o en la parte del trauma. Nos interesa saber si hay o no hay derrame pericárdico. ¿Sí? Vamos a hacer ventanas abdominales, vamos a hacer 3 ventanas abdominales, y si tenemos algo de destreza, pues vamos a hacer nosotros una ventana pulmonar, que es el extendido. Las ventanas abdominales que vamos a hacer va a ser una a nivel de vejiga, una hepatorrenal y una esplenorenal, para ver si hay líquido libre en estos sitios. Vale la pena indicar que un paciente que esté chocado, ¿sí?, y que tenga un FAS positivo, este paciente debe pasar a quirófano. Esa es la indicación. FAS positivo, más choque hipovolémico, quirófano. Si nosotros tenemos un paciente que está estable, pero tiene un FAS positivo o tenemos dudas, este paciente puede hacerse otras imágenes, como puede ser una tomografía de abdomen o lo que se considere pertinente. Repito, estable. Sin embargo, si el paciente está inestable y tiene un FAS positivo, no hay ni que esperar exámenes, no hay que esperar observar o varias cosas que generalmente se suelen, digamos que mal recomendar. FAS positivo, nuestro paciente, y choque, nuestro paciente tiene que ir a quirófano para la resolución de su cuadro. Algo que viene tomando fuerza en los últimos 3-4 años es el protocolo MARCH. El protocolo MARCH es un protocolo tomado
básicamente de lo que es la medicina militar, ¿sí? Del TC3, que fue más o menos, o se llevó a cabo o se hizo un estudio mucho más grande, significativo y con buenos resultados, disminuyendo alrededor de 10 a 12% de mortalidad en lo que son enfrentamientos bélicos en guerra de los soldados de Estados Unidos en Afganistán. Y el protocolo March lo que trata básicamente es algo, digamos que similar al XABCD, sin embargo, pues con un par de variaciones. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es lo que es control de hemorragias masivas, por eso es la M, ¿sí? Antes de los estudios realizados justamente en estos conflictos en Afganistán, existía gente que no le daba la importancia que era necesaria a lo que es el torniquete, se lo tomaba como un tratamiento de segunda elección, como opcional, sin embargo demostró que el control de hemorragia mediante el uso de torniquete disminuye la muerte. Entonces, por eso nosotros más generalmente prehospitalario, de manera inicial, si tenemos la amputación de una extremidad, debemos usar el torniquete, ¿sí? Porque debemos controlar la hemorragia masiva. Obviamente, cuando nos referimos a hemorragia masiva, mencionamos o tomamos en cuenta las que nosotros podemos controlar. Si es un trauma hepático en prehospitalario ni clínicamente podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Hace referencia igualmente a lo que es la parte respiratoria, a la vía aérea, perdón, R a la parte respiratoria, C a la parte circulatoria, con lo que ya habíamos hablado previamente, y en cuanto a H, ¿sí? Se refiere a lo que son lesiones neurológicas y a lo que es la temperatura, ¿sí? Entonces, este es un acrónimo y una recomendación que está ahora en boga, que es bastante útil, ¿sí? Y esta es la razón por la cual. ¿De dónde lo tomamos? Lo tomamos de la medicina táctica. Aquí un ejemplo y una imagen, por decirlo de alguna manera, bastante, qué sé yo, burda o lógica de lo que es con lo básico que pudiéramos hacer un torniquete y lo bueno que es para el pronóstico y evitar mortalidad en nuestro paciente. Todo lo que les he mencionado en cuanto a la parte clínica propiamente dicho. Sin embargo, pues también existe lo que es en cirugía de trauma propiamente dicho, que es lo que hace referencia al control de daños, que estas son los principales puntos o los principales ítems que se busca corregir con esto. ¿Sí? Idealmente es, por decirlo de alguna manera, un poco artesanal, cerrar la llave que está dando el problema de la hemorragia y luego hacer las compensaciones que sean necesarias. Ya para finalizar, en cuanto a conclusiones o recomendaciones, por decirlo de alguna manera, es que la primera recomendación o conclusión es que se debe sospechar algo para poderlo encontrar. Si yo no sospecho o no busco algo que estoy pensando, eso estará frente a mí todo el tiempo y yo no estaré ni enterado de lo que está pasando. Sí, hay que tener siempre varios planes para el manejo de la vía aérea, que como ya les he dicho previamente, hasta en el lugar más básico creería yo que existe un laringos y una máscara laringia, ¿sí? En el neumotórax, atención, pues se debe realizar lo que es la descompresión con aguja fina, según las nuevas recomendaciones, en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, yo no en el segundo. Repito, eso en adultos, en niños se sigue manteniendo la recomendación. El hemotórax masivo, en el cual se drenen más de 1500 de entrada, ¿sí? Debe ser ingresado a quirófano para resolución quirúrgica. Si el paciente pierde sangre y componentes sanguíneos, pues hay que reponer el equivalente, porque el paciente no pierde solución salina, ¿sí? Que ya el tiempo nos ha indicado que lo que menos es la solución salina es fisiológica. Pero bueno, entonces si pierde sangre y componentes, hay que pasar sangre y componentes. Las imágenes obligadas en trauma son rayos X de columna cervical, de tórax, de pelvis y un FAS. Obviamente, individualizando cada caso. Si mi paciente tiene una deformación aparente, una enfermedad aparente en lo que es el muslo, obviamente tengo que hacer una radiografía porque debo pensar en una fractura en dicho sitio. Si el paciente presenta choque hipovolémico y nosotros hemos hecho estudios o hemos descartado otra causa,
hasta que se demuestre lo contrario, el foco o la llave, por decirlo de alguna manera, será intraabdominal, ¿sí? Entonces, porque puede estar en el retroperitoneo y no podemos ver nosotros con el eco, y esa pudiera ser la causa. Evitar la hipotermia, como componente de la anterior triada de la muerte, como les dije, ahora ya son 4 porque se ha añadido la hipocalcemia. Si el paciente está inestable y tiene un FAST positivo, es indicativo de ingreso a quirófano. No de observar, no de hacer imágenes, de pase a quirófano. Si tiene un FAST positivo y está estable o persiste duda, podemos realizar tomografías. Todo paciente que presente amnesia del evento con un trauma como tal, pues debe, pues indicativo realizar un ataque simple de cráneo. ¿Sí? Hay que evaluar el comportamiento de un paciente cuando se encuentre abusivo, beligerante, agresivo, porque no debemos suponer nosotros que esté intoxicado el paciente, sino que debemos, o podríamos pensar o presuponer que puede ser que nuestro paciente esté hipóxico realmente. Y nada sustituye, nada va contra lo que es la valoración in situ y la lógica del paciente. Pueden haber muchos protocolos, pero la lógica del médico que va al paciente es lo que prima. Si nosotros vemos a este paciente, pues obviamente va a tener trauma abdominal, me refiero al de la parte superior, y en eventos como este, en el cual el paciente llega con este cuchillo, por ejemplo, este cuchillo no debe ser retirado hasta que el paciente esté en quirófano. Este cuchillo debe ser retirado únicamente en quirófano, ¿sí? Y les presento aquí para terminar, una gasometría que no tiene que ver con trauma, pero de los casos que suelen llegar a nuestro hospital, bautizado por los médicos que le recibieron como lo que es un metahumano, porque es un paciente que llegó con 2 de bicarbonato, con este pH, cuando la literatura nos dice que son cosas que son a lo mejor incompatibles con la vida, con un buen diagnóstico, con un tratamiento inicial óptimo, pues el paciente hace más o menos 1 semana y media y ya se fue a su casa tranquilamente. Y eso es lo que tengo para presentarles. Luego está aquí esta presentación de lo que son un taller de técnicas de sutura que al final Jorge nos va a comentar sobre el tema en particular y sobre el curso Vaivén que también les va a comentar Jorge en particular. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues a la orden. Muy bien, Julio. Gracias. Una brillante exposición, Julio. Gracias por traernos eh, sobre parte del manejo de trauma, lo último, ¿no es cierto? Lo que tenemos en top en cuanto al manejo de trauma, que evidentemente no es que ha cambiado mucho, ¿verdad? Ciertas cosas, ciertas pequeñas cosas, no es tanto, ¿verdad? ¿Me iba a decir algo, Julio? Sí, algo que me olvidé de mencionar, que seguramente alguien me va a preguntar, existe un fármaco que actualmente está usado, digamos que de manera abusiva sería lo mejor por decir, que es el ácido tranexámico. Hay que tener claro la evidencia de este fármaco como tal y no a toda pequeña hemorragia o todo paciente que nos esté un poquito sangrando, ponerle ácido tranexámico, porque recordemos que todo fármaco, todo medicamento tiene también su efecto adverso. Entonces ya estamos bien, hemos visto algunas complicaciones en relación al uso de este fármaco sin que tenga una indicación clara para ese caso en particular. Únicamente Soler. Gracias, Julio. Sí, muy cierto lo que tú nos traes, Julio. Y bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Como médicos, como parte de enfermería, incluso porque enfermerías son las que están allí, la mano derecha del médico, la que dice, doctor, seguro que le va a poner esto y nosotros tenemos que traer, perdón, gracias por corregirme, dicen, y bueno, y podemos hacerlo, ¿no? Antes de que ocurra el evento. Bien, Correcto. algo que decir, Julio. Y con respecto a eso, cada vez más acá en nuestro país ya se están adquiriendo equipos de lo que son vías intraóseas que son de mucha ayuda en este tipo de pacientes porque son pacientes chocados, que son difíciles de canalizar. Entonces la vía intraósea pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte a lo mejor en un paciente. Y es algo que es relativamente sencillo de conseguir, que no tiene un costo tan alto y que debería existir en todas las emergencias de nuestro país. Así es, mi estimado Julio. Y en realidad, tú sabes que el paciente de trauma a veces no es que hay que minimizar las cosas. Y mira, Julio, que es muy importante, y escuchen todos en cuanto, para contar algo, no, Julio, a tu intervención,
La cinemática de trauma, Julio, ¿nos puede hablar algo? O sea, ¿qué pasaría con esto en cuanto a obviar ciertas cosas sobre la parte prehospitalaria, ¿no? Tengo entendido que también tenemos aquí paramédicos, debe prepararse en lo que es el manejo prehospitalario de trauma, ¿verdad? Y la importancia de la cinemática, Julio, ¿verdad? Sí, el libro PHTLS es un libro que es bastante extenso, sin embargo, la parte cinemática es algo que está muy bien explicado, porque nos puede hacer sospechar de lesiones, digamos de alguna manera, distales al impacto. Es decir, si el paciente, qué sé yo, se lanzó de 2 metros y el paciente cae de pie, no vamos a ver únicamente nosotros lo que es el tobillo, por decirlo de alguna manera, porque pensamos que únicamente está la lesión. Tenemos que ver, de acuerdo a cinemática y a transmisión de la energía, los huesos largos, la parte baja de la columna, y debemos hacer un estudio en relación a ello. Si el paciente va conduciendo y resulta que intentó frenar, pero no pudo, y nosotros le vemos el pie no tiene ninguna lesión, pero por transferencia de energía, a lo mejor la lesión está en la pelvis. Entonces es muy importante la cinemática del trauma. Así es, Julio, así es. Bueno, y el público tendremos preguntas, no sé qué me dicen de la parte interna, la parte técnica. Si tenemos algunas preguntas, por favor, pueden hacerlas ahora. Estamos a tiempo de discernir muchas dudas, de pulir ciertas dudas que podamos tener. Y es importante también, Julio, ¿qué opinas tú del rol de la enfermera, de enfermería en cuanto al manejo del trauma? Todas las revisiones y todo lo que nosotros buscamos como actualización en cuanto a lo que son guías y protocolos hacen referencia al trabajo en equipo. No es como se pensaba antes, que el médico era el único que era parte del equipo. Ahora, más que nada, mucho más en pandemia, nosotros nos hemos dado cuenta la importancia, ha quedado muy resaltada la importancia del personal de enfermería, porque son muy, muy importantes, y existen incluso muchas profesionales que se están capacitando, que cada vez están mejor formadas, que son parte activa del equipo, ¿sí? Entonces, siempre hay que incluir a todo el personal de nuestro equipo, y enfermería es algo muy, muy importante. Incluso acá, yo sé que con el tiempo se va a empezar a dar, en países como Estados Unidos, qué sé yo, cuando hay que poner una vía central, la suele poner el personal de enfermería, pues son muy diestras. Y como digo ahora, es un gran avance para las áreas de emergencia, las áreas críticas, que ya se estén adquiriendo lo que son equipos de vías intraóseas y todo lo demás. Pero hay que incluir al personal de enfermería dentro del equipo, son un pilar fundamental. Claro que sí, Julio. Y estamos muy conscientes de eso. Te comento a propósito de un caso clínico que me tocó vivirlo. O sea, la enfermera recibe un paciente supuestamente para una cirugía, corregir una cirugía de fractura. Y la enfermera mismo, al momento de evaluar al paciente, pasar a la camilla, ¿no? Eso fue cuando iba llegando el paciente, ¿no? De otro hospital, de otra entidad, otra unidad de salud a la unidad donde se le iba a resolver, que es la de nosotros. Y resulta que la enfermera, muy hábil, ve y detecta que hay un problema, ¿no? En la parte lateral, la parte de su costilla izquierda, o sea, de su clavícula izquierda, tenía problemas, un dolor, nivel costal, el punto de costado, y le llamó la atención, y él advirtió la saturación del 90%. Entonces llamó la atención, y le evaluamos, y ese paciente tenía, imagínate, una contusión pulmonar con fracturas lineales en arcos laterales de la tercera a octava costilla. ¿Ves? Entonces a veces minimizamos ciertas cosas. En el trauma no hay que minimizarla, hay que evaluar bien a tu paciente, observarlo bien, y para que esté seguro, ¿no? Bien, Julio, tenemos acá también preguntas sobre eh, Carlos Campoverde nos dice sobre qué podemos hacer inmediatamente para poder evitar, a ver, no entiendo, Carlos, para poder evitar la triada de la muerte. ¿Qué es lo que tiene que hacer Carlos? Ya, a ver, en cuanto a que antes era triada, que ahora ya está la hipocalcemia incluida dentro de, lo que nosotros podemos hacer es, en cuanto a nuestros pacientes en las áreas, desde la prehospitalaria, poner pues mantas térmicas para mantener el calor del paciente, pasar soluciones que no estén heladas, que no estén frías, que estén
32, 34 grados, que nos van a ayudar a mantener dicha temperatura, pero como les digo, no es como antes que había que pasarle 2.000, 3.000 de líquidos. Ahora sí, y hasta por lógica, si el paciente pierde sangre y hemoderivados, pues hay que pasarle sangre y hemoderivados, todos ellos. Entonces, que no pasemos tantas soluciones o tantas soluciones hipertónicas es una de las cosas que estamos quitando el factor contribuyente a que se produzca la coagulopatía que está dentro de esta anterior triada. Bien, Julio, gracias por tu intervención. Espero que Carlos tengas tu respuesta. Hay que manejar rápido a tu paciente en áreas de emergencia, ten mucho cuidado, incluso desde la prehospitalaria, ¿verdad, Julio? Tenemos que venir manejando al paciente. Nos preguntan acá también, perdón, saludos. Gracias por los saludos. Por favor, ayúdenos también dando like a nuestras redes. Ya en un momento vamos a compartirles. Y, ya, acá tenemos otra pregunta que me parece sí muy importante. Me preguntan, Julio, imagínate, mira lo que preguntan, o sea, ¿qué opinas? Esto lo dice Mario Pazmiño de Guayaquil. Saludos. Nos preguntan, ¿qué opinan del manejo o de la ultrasonografía en tramos? O sea, no muy aparte del EcoFast, Julio. No sé si tú... Eh, Se dice y supuestamente las recomendaciones van que de aquí a 10 años nosotros ya no vamos a usar estetoscopio, que el nuevo estetoscopio es el eco. Entonces incluso existen universidades acá en nuestro país que están dando el paso correcto, e incluso desde el tercer año ya los chicos les enseñan a hacer eco. Entonces es algo relativamente sencillo, un eco, un rastreo de trauma en, en un paciente politraumatizado, un paciente que nos llegue, pues 90 segundos deberíamos ser capaces de hacerlo. Y las demás cosas que pudiéramos rastrear deben ser dirigidas o deben estar pensadas hacia buscar un problema. Porque algo que como estamos recién, digamos que tomando esta herramienta, a veces le hacemos eco de todo, a ver qué encontramos. Entonces deberíamos hacer las ventanas propias del trauma y luego lo demás que nosotros vamos a hacer en relación a lo que estamos buscando, a lo que nosotros sospechamos. ¿Sí? De esa manera dirigimos el examen. Y pues Gracias. la ventaja que nos da el eco es que podemos hacer la valoración a pie de cama. Si Así nuestro es. paciente está inestable o todo lo que sea, pues no tenemos que movilizarlo, lo hacemos donde está el paciente, monitorizado de la manera adecuada en principio. Bedside. Bedside, ¿verdad? Bien. Es en cuanto a la evaluación integral del paciente politraumatizado, ¿no es cierto? La ultrasonografía está entrando y ahora con esto del COVID también avanzó grandemente, ¿no? En Así época de es. tragedia. Muy bien. Tenemos también, nos va a dar una pequeña intervención el licenciado Jefferson Albán, algo que tiene que comunicarnos, por favor, presten atención a lo que nos van a decir, ¿ok? Jefferson tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Simplemente para contar la labor que hace enfermería durante estos casos de emergencia, y más aún con un paciente politraumatizado. Sí. Enfermería en sí tiene diagnósticos propios, ¿sí? Con los cuales nosotros vamos a realizar una evaluación cefalocaudal al paciente. Al inicio, cuando llega a una casa de salud, lo primero que debemos de hacer es evaluar al paciente como enfermeros. Muchas veces el médico no se encuentra en la emergencia o está resolviendo otra emergencia y es cuando nosotros deberíamos actuar. Claro está, se actúa en base a los conocimientos científicos, ¿sí? Y prácticos que ya venimos desarrollando en estas casas asistenciales. Lo importante que debe hacer todo enfermero es la canalización de una vía es vital para este tipo de pacientes. Cuando llega politraumatizado, ¿no? Como lo decía antes el doctor Julio Vázquez, la transfusión sanguínea, ¿sí? Muchas veces a estos pacientes hay que ponerle 2 o 3 vías por la emergencia con la que viene. Y aquí el punto importante que vuelvo y repito, la vía
una canalización es vital para este tipo de pacientes. El rol de enfermería es muy importante. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos, bueno, hay algunos médicos que no lo saben, ¿no? Pero nosotros manejamos los diagnósticos de enfermería basados en los libros de Nanda Nikino, ¿sí? Que fijamos esos diagnósticos y tenemos que saber cómo actuar en base a este conocimiento científico, ¿no? Por ahí estaba leyendo en el chat que una persona estaba haciendo hincapié de lo que estoy diciendo. Dice Jeremy Díaz, como enfermeras tenemos la capacidad de diagnóstico mediante el proceso NANDA y hacer una buena evaluación de nuestros pacientes con el manejo del SWAPIET. Gracias por esa acotación, es muy importante, ¿no? Para quienes no saben, el SWAPIET es el reporte, es la evaluación que nosotros vamos a detallar que le hemos realizado al paciente. Es de vital importancia porque estamos hablando de una capacitación de salvarle la vida al paciente, pero también recuerden que van a venir pacientes bastante afectados. Entonces, hay respaldos legales que uno tiene que escribir todo lo que se le hace al paciente. Entonces, eso nunca se olvide. Muchas veces por la emergencia nosotros nos dedicamos a pasar medicación, a realizar otra actividad urgente al paciente, pero después nos olvidamos de qué es lo que hicimos y en una parte legal es lo que va a salvar al enfermero, va a salvar al grupo de salud que atendió a este paciente. Ok. Gracias, Jefferson, por tu intervención. Por aquí, Bel Sam Cotera nos pregunta si el ácido tranexámico se suele utilizar para hemorragias internas sin ser paciente traumático. ¿Cuál es el máximo? Nos comenta Julio. Pero no sé si es para paciente traumático o no traumático, ¿no? Ya, uno de los estudios más grandes que se hizo en cuanto a uso de ácido tranexámico en pacientes traumáticos se refería a lo que era la lesión cerebral traumática y fue el CRASH-3. Y pues obviamente los resultados, aún viéndolos con buenos ojos, no fueron buenos. Y solo aparentemente mostró algo de evidencia en los pacientes moderados, no tanto en los severos. Entonces, como que mucha evidencia en esos casos tampoco presentó. Ahora, existe para otros tipos de patologías que están usando, sin embargo, mucha evidencia o evidencia fuerte para esta indicación no existe. Existe un estudio aceptable en ginecología que cuando son hemorragias importantes se pudiera usar. Sin embargo, pues otra indicación también es nebulizado en hemorragia alveolar, pero son contadas las indicaciones que tiene y no tanto como nosotros creemos que se debería usar. Ahora, si yo tengo un paciente con una hemorragia masiva y no tengo cómo solucionarle el problema base o el problema raíz y tengo ácido tranexámico, digamos que se lo pondría porque tampoco no le voy a hacer lo que debería, entonces le hago lo que tengo. Más o menos esa sería la idea, pero evidencia fuerte y contundente como tal, para el uso que existe casi que indiscriminado, no tenemos. Ok, Julio, gracias. Bet Sam Cotera, espero que responda a tu pregunta. Y también Ricardo García, saludos también. ¿En qué momento sería ideal para el uso del ácido tranexámico? Lo mismo, hay mucha controversia en cuanto al ácido tranexámico. Incluso en el Crash 3, la poca evidencia que se tenía era cuando se ponía antes las 3 primeras horas del evento. Ok, Entonces, como digo, y es en cuanto al TBI, que es la lesión cerebral traumática. ok, Julio, gracias. Tengo entendido que ya se envió el post-test, ¿verdad? Me confirman que tienen el link para que puedan ingresar y puedan acceder a las preguntas sobre todo lo que habló el doctor Julio Velázquez sobre el manejo inicial de trauma en emergencias y poder acceder a su certificación, ¿no? Recuerden que con el mayor número de preguntas
con el 70% más, ustedes hacen acreedor de su certificación. Bueno, y podemos también ir avanzando mientras vemos que haya pregunta o algo más que me ayudan, por favor. Si tienen pregunta, ahora es el momento, háganla. No, no existen preguntas tontas. No puede haber cosas que no se preguntan, más bien. Y bueno, en cuanto al taller, se viene un taller, ¿no? Me informan también, se viene un taller en cuanto a el proceso de realización. Es el siguiente 1 de octubre sería, sí, es la fecha prevista para el 1 y 2 de octubre, un taller de puntos y suturas, señores, con una objetividad más o menos hacia lo estético, ¿no? O sea, sí vamos a tener cosas muy interesantes, porque sí es importante, a veces por una pequeña sutura en la cara puedes hacer tú algo grandioso, ¿no? En medio del caos. Este curso o taller que va a ser, el día primero va a ser la parte teórica, digamos así, va a ser por vía Zoom y la parte práctica es presencial, ¿no? El 2 de octubre están invitados, materiales, todo, pinzas, tengo entendido, va por parte, ¿no? Del costo incluido, eso va para ustedes, un regalo, recuerdo, y se van a llevar el conocimiento, pues, ¿no? Tenemos personal de alta categoría que nos ayudan con estos tipos de talleres. Están invitados, ¿ok? Y ya muy pronto ya tendremos todo esto para ustedes. Aquí tienen por acá, el anuncio, ¿verdad? Tenemos donde nos pueden seguir en las redes sociales. Y bueno, bienvenidos a todos. Esto va dirigido también para enfermeras, para médicos, médicos. Sí, será un gusto y un placer atenderles. Em, bueno, creo que no hay más preguntas. Ya nos pregunta aquí Esmeralda Castañeda, nos está preguntando ¿para qué sirve la oxigenoterapia, Julio? Eh, la oxigenoterapia en el sentido de... Sí, no, es lo que me dan la pregunta, así como está, si Esmeralda nos pudiera ayudar con algo más específico, porque en realidad recuerden que a veces el oxígeno en exceso también no es muy bueno, pero bueno, en trauma sí podemos hacerlo momentáneamente, ¿verdad? Exacto, aunque si nuestro paciente está en choque, aunque la saturación Claro que sí. tentativa o teóricamente diga que está bien, nosotros debemos dar soporte de oxígeno a nuestro Oxígeno paciente, suplementario, sí. porque la forma en la cual el oxímetro de pulso mide es sobrecargando la molécula de hemoglobina y ese valor que nos dan no necesariamente es real. Vamos a tener un valor real cuando tengamos nosotros un control gasométrico, pero de manera inicial, pues nuestro paciente que esté chocado, aunque nuestra saturación tentativamente sea buena, hay que darle soporte de oxígeno. Obviamente, dependiendo del estado del paciente, pues será que con una mascarilla simple, con una mascarilla de reservorio, será con, qué sé yo, alto flujo, lo que tengamos, pero como siempre en medicina y todos los enfoques actuales vienen hacia la individualización del paciente. Dependerá de lo que requiera nuestro paciente. Esos planes y tratamientos como receta de cocina que todo se daba de igual manera a todos los pacientes, eso ya está proscrito, eso ya no se utiliza como tal. Julio, gracias. Pero Esmeralda, que te hayamos podido ayudar. Y también tenemos, bueno, hay preguntas, me dicen dónde realizar el taller práctico. Bueno, eso yo creo que ya lo deben decir en estos días, en las próximas horas, me imagino. Sí, y dónde sería lo práctico. Bueno, eso ya también veremos en qué ciudad. Por favor, si nos ayudan, me imagino que debe ser en las próximas horas, ¿no? Que debe salir esto. Hay que estar muy atento. Sigan las páginas, sigan Corfumet y tendremos muchas cosas, ¿no? Yo tengo entendido que esto va para largo y en grande. Se va a hablar, tengo por ahí ultrasonografías, se va a hablar sobre vía aérea y ventilación mecánica a futuro, se va a hablar sobre el manejo de vía aérea de pacientes pediátricos, imagínense, vía aérea básica y avanzada de pacientes pediátricos. Se van a venir unas cosas increíbles, ¿no? Manejados desde el punto de vista de emergencia, claro. Desde el punto de vista de emergencia están todos invitados. Creo que, Julio, no sé si quieras decir algo más, acotar algo más, porque no veo preguntas. Bueno, ya
Están preguntando más bien del taller. Ya. Están desesperada la gente ya, pero, En, pero algo que tengas que decir, Julio. No en sé principio, si... pues, como dije previamente, Olger, muchas gracias por la información, por la invitación, perdón. Es es algo bien recibido, como dije inicialmente, porque ya estamos un poco saturados de COVID y todo lo demás. Entonces, qué bueno que podamos tener este tipo de conversatorios, de diálogos. Como dije inicialmente, pues la idea no es de dar una presentación o algo, entre comillas, magistral, porque no es para lucimiento de quien está presentando, sino de tratar de llegar a todas las personas y que cada persona se quede con algo y de simplificar cosas que sí o sí deberíamos hacer, más que sonar sofisticado. Entonces, muchas gracias por la información, siempre a la orden y pues mucho gusto haber sido invitado. Gracias, Julio. Te agradecemos tu ponencia. Muchas gracias, mi estimado amigo doctor Julio Velázquez, médico emergenciólogo, colaborador de la empresa Corfumed. Nos están preguntando también del certificado. No se preocupen, el certificado, una vez que entran al link, ustedes van a dar toda su información y les va a llegar en el momento, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos, son cosas que debemos hacerlo. No se preocupen que yo sé que van a salir bien. Creo que todo se explicó muy bien. ¿Cuáles son las lesiones más comunes de pacientes en trauma? Bueno, ya se nos pasó el doctor Julio Velázquez. Julio nos pregunta, Julio, no sé si pudieras intervenir nuevamente antes que se nos cierre el telón. Verás, tenemos a Freddy Rolando Monserrate Ochoa, que nos pregunta, ¿cuáles son las lesiones más comunes en pacientes con trauma? Imagínate. Eh, bueno, eso es una muy buena pregunta y tiene varias respuestas a varios abordajes. Claro que sí. Vamos a ver, un paciente de accidente automovilístico, qué sé yo, generalmente se da la lesión que se da por el cinturón de seguridad, se da la lesión en latigazo, se da a lo mejor la contusión en tórax contra el volante, cuando generalmente no llevan el cinturón de seguridad. Y en cuanto a trauma cerrado abdominal, que es algo que cuesta muchas vidas, eh, generalmente se da lesión hepática y en segundo lugar lesión esplénica. Sin embargo, en un estudio que se había hecho acá en Ecuador hace más o menos unos 5 o 6 años, resulta que la relación era inversa y nosotros en Ecuador tenemos más trauma esplénico que hepático. Pero el porcentaje a nivel mundial pues lo domina el trauma hepático en cuanto a trauma abdominal cerrado. Sí, eso más que nada en lo que son accidentes automovilísticos. Luego el otro tipo de lesiones pues dependerá de la sistemática de cada trauma en particular. Así, Julio. Bueno, Freddy, esperemos haberte ayudado con tu pregunta. Y en realidad sí, la cinemática de tramo es importantísimo. Los doctores, enfermeras pregunten cómo fue, qué pasó. Es importantísimo. ¿Qué hora pasó? ¿Qué tiempo lleva ese paciente así en esa situación? Entonces, son cosas que son importantes para el desenlace de ese paciente. También tenemos, señores, muy próximamente el curso de va y ven, vía aérea y ventilación mecánica, curso práctico internacional. De parte de Cofumed, muy pronto estaremos con este curso. Es un curso presencial, ¿sí? Un curso presencial señores, esto no se lo deben perder, ¿no? En época de pandemia esto fue una necesidad, o sea, y la pandemia no ha pasado, o sea, y aún esto nos sirve para manejar la vía aérea de manera óptima en los pacientes. Recuerden que la A veces es la principal causa de muerte de nuestro paciente sin ser por la que viene, ¿verdad? Bueno, creo que Julio, disculpa por hacerte regresar, pero gracias por atenderle a Freddy. Y gracias a todos, yo creo que ya podemos dar por cerrado, ¿verdad? A todos los que estuvieron acá, muchas gracias. Seguiremos dando más de estos tipos de webinar gratuitos para ustedes, para poder ir eh, eh, afilando o sacando muchas cosas que a veces tenemos dudas, que las llevamos arrastrando por mucho tiempo y que a veces es necesario sí de ayudarnos de cierta perspectiva. Y lo que hablamos acá del punto de vista de emergencia, ¿no? Acá, emergenciólogos, personas que vamos a tener muchos invitados, especialistas de ciertas ramas, incluso podemos hacer, ¿qué tal si podemos hacer un momento, un conversatorio supongamos, la pancreatitis, se puede hablar del punto de vista del gastroenterólogo, el punto de vista del médico internista, el punto de vista del emergenciólogo, ¿no es cierto? Sería algo interesantísimo, ¿verdad? Cómo se maneja acá, cómo se lo aborda acá y cómo lo va a hacer acá. Pero bueno, son cosas que se van a venir. Sí, sí. Muchas gracias, Julio. Te agradecemos, de verdad.
un abrazo a la distancia a todas estas personas que se dieron un momento para estar con nosotros. Por favor, apoyen las páginas, dennos like y bueno, síganos, sigan nuestras redes. Vamos a seguir teniendo muchas sorpresas en el futuro. ¿Sí? So, Bien, con todos ustedes, muchas gracias. Sin más,